Él nos acompaña en la tarde de hoy, es director and partner de Gas Energy y está con nosotros para hablar sobre el tema del gas en Venezuela. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, quisiéramos comenzar la tarde de hoy revisando con usted cuál es la condición que en este momento está enfrentando todo lo que tiene que ver con la producción de gas en nuestro país, dadas las dificultades que hemos visto que se han generado sobre todo en el interior. Mira, ante todo está el gas metano, que es el gas que llega a las plantas eléctricas, llega a algunos hogares, al 7% de los hogares de Venezuela llega gas metano, que es el gas directo. Es el mismo gas que se usa para el sector industrial. Y después está el gas propano, que es el gas de bombona, que es el que consume básicamente el resto del país, casi que un 89%. Este gas hace que sea más costoso, implica mayor procesamiento y hoy en día solamente se está obteniendo gas propano en la planta en Jose, ¿no? Tenemos una demanda de aproximadamente 60.000 barriles y hoy en día la producción apenas llega a entre 15 y 20.000 barriles con muchos altos y bajos. Eso da un déficit bastante amplio, alrededor del 70-75%, que es lo que hace que la gente pues, sienta esa escasez de gas. Tenemos una falta de gas propano, por este tema de la caída de la producción, y después tenemos una abundante, digamos, abundantes reservas, abundante producción de gas metano. El problema es que ese gas solamente llega a 7% de la población en lo referente al sector residencial. Dentro de lo que ha estado pasando y lo que nos está detallando en este momento de lo que es la situación o la condición en la que se enfrenta la producción, quisiera saber cuáles en este momento son los campos que están habilitados para la producción de gas y cuál es efectivamente su capacidad. Mira, el principal área de producción de gas en Venezuela siempre fue Anaco, operada por PDVSA Gas, y después seguía la zona de Norte Monagas, también operada por PDVSA División de Petróleo. Esto ya es gas asociado, ¿no? Hoy en día la caída de producción en Anaco ha sido ciertamente compensada por la producción de la zona norte de Anaco, que es gas asociado al crudo. También hay campos privados en la zona de Guárico y en la zona del occidente del país, como el proyecto de Cardón 4, que prácticamente abastece gas metano a la población, al sector residencial, al sector industrial, pero para la producción de la bombona de gas es PDVSA la encargada de suministrar el gas propano y es la única que puede importar también gas propano. En este momento, ¿cuáles son los principales problemas que está enfrentando la industria para la producción de gas? Vemos que las condiciones en la producción han venido cayendo paulatinamente a lo largo de los últimos años y quisiéramos saber por qué esto no se ha detenido y cuáles serían, si podemos determinar, los principales problemas que está enfrentando o los cuellos de botella que allí se están enfrentando. Mira, la producción de crudo en la zona norte de Monagas está sufriendo un problema que implica que vas a tener la misma o menor producción de crudo y vas a tener muchísimo gas en superficie. Por eso es que en la zona norte de Monagas se ve quema de gas, mechurrios, que se está quemando muchísima cantidad de gas, que también tiene un efecto de emisiones de CO2 muy complejo, ¿no? Este problema se ha dado quizás por falta de inversión, no se han mantenido las plantas de reinyección. Es un problema muy largo, muy complejo. Lo que nosotros sí vemos es que hay como una iniciativa, hay una voluntad de querer resolver el problema en la medida en que PDVSA puede, hoy en día, da todas sus restricciones que tiene, y se ha ido poco a poco reduciendo esa quema de gas. Esa quema de gas, que además es dinero que se está quemando, se resuelve a través de reparación de infraestructura en superficie, ¿no? Una vez que ese gas se recupera, pues puede ser enviado a las plantas de extracción, donde pues se obtienen los líquidos, y a su vez planta de fraccionamiento donde se obtiene el propano. Se están haciendo las cosas, pero todavía hay un camino muy largo que recorrer. Dentro de esto, cuando habla de la necesidad de reparaciones, es necesaria la inversión. ¿Cómo está la participación allí del sector privado? ¿Es fundamental para lograr avanzar en esta materia? Claro, históricamente PDVSA es el único que ha contratado servicios porque es el único gran operador de esa área del país. Ahí no hay empresas mixtas, hay dos nada más y son muy pequeñas, no son representativas. Y lo que sí estamos viendo es que PDVSA ahorita hay como una especie de relanzamiento, poco a poco, muy pocos volúmenes, muy pocas cosas, pero se está volviendo a contratar servicios, sobre todo atacar el tema de recuperación del gas que se está quemando a través de los compresores.
Obviamente la empresa privada va a tener un rol muy importante. Aquí no estamos viendo todavía entrega de campos, eso no se está viendo. Lo que estamos viendo es que hay más empresas privadas de servicio dándole apoyo a PDVSA. Dentro de lo que fueron aquellos grandes planes o proyectos que tuvo el gobierno nacional, ¿alguno de estos llegó a cabo o está a la mitad o podría reactivarse? Mira, hay unos proyectos muy grandes, faraónicos que se hicieron, un gasoducto que conectó la zona de Puerto La Cruz con Huilla, gasoducto de 470 kilómetros, según PDVSA eso costó 2.000 millones de dólares, ahí se llevó gas también, un gasoducto hacia Margarita, sí, se quisieron hacer unos proyectos muy faraónicos, pero en el occidente del país, donde la infraestructura es más crítica, donde ya es más obsoleta, pues no se hicieron las inversiones y entonces hay cuellos de botella, ¿no? Después hay ciudades como Barquisimeto, ciudades como Maturín, pues hay gas, llega gas de tubería para el sector industrial, pero nunca se extendió, nunca hubo el crecimiento orgánico de una red residencial. Aquí en Caracas, en muchas zonas de Caracas hay gas residencial, pero son redes que tienen muchísimos años. En cualquier país del mundo estas redes van creciendo. Y te pongo un ejemplo. Venezuela tiene aproximadamente 600.000 usuarios de gas directo, mientras que Colombia tiene 10 millones de usuarios. Entonces, pero Colombia tiene empresas privadas, hay gremios, hay precios, se respeta la propiedad, sobre todo que quien construye un gasoducto, una red de gas doméstico, pues es una inversión que tiene que dejar ahí enterrada. O sea, no es que si las cosas se ponen feas y me voy y me llevo mis cosas. Ahí hay un costo hundido y para eso se requieren grandes organismos regulatorios y que el Estado deje al privado también hacer esto y sobre todo darle confianza, ¿no? Hablando de esto y quisiera puntualizar, se ha hablado de la posibilidad de modificar la ley de hidrocarburos en el país. Yo quisiera saber si considera que el caso del gas debería ser algo que también sea un punto fundamental dentro de lo que sea esa reforma puntual de la ley, o considera que es también todo lo que tiene que ver con la regulación en este momento. Mira, el gas tiene su propia regulación, tiene su propia ley, tiene un reglamento, pero una ley que se aprobó en 1999, es una ley bastante pro mercado, donde le da un rol al Estado bastante limitado, se promueve un ente regulador, donde hayan privados que operen gasoductos. Okay. Muchas de esas cosas que están en esa ley no se implementaron, sino que se mantuvo el monopolio de PDVSA en el transporte, en distribución, en muchas áreas, es el que fijaba precio, además fijaba precio en bolívares al productor, y pues la moneda iba perdiendo valor. Fueron muchas cosas, ¿no? Entonces esa ley al final quizás yo no la tocaría, y la nueva ley de hidrocarburos que se esté previendo quizás es más para atacar los problemas que tiene la industria petrolera. Por ejemplo, que tiene una camisa de fuerza que obliga a PDVSA a ser mayoritaria en los proyectos, cuando ya sabemos que hoy en día PDVSA no tiene la capacidad de hacerlo. Después tiene problemas, o sea, PDVSA se sigue reservando la venta del crudo. Claro. Capaz la ley de hidrocarburos va a atacar problemas muy medulares de la industria petrolera, de crudo, pero en el tema de gas debería, pues, seguir, más bien se debería cumplir la ley y sobre todo crear los incentivos, crear el ente regulatorio y sobre todo respetar dos cosas. Uno, fijación libre de los precios de gas y sobre todo respeto a la propiedad privada. El caso de la situación con la producción de crudo afecta transversalmente lo que tiene que ver con el negocio del gas en el país. Claro, un 60%, a veces más, del gas que se llega a las plantas eléctricas en Venezuela, que llega al sector petroquímico, residencial, industrial, viene de crudo, de gas asociado, gas que se produce junto al crudo, ¿ok? Entonces, si no se produce crudo, no se produce gas asociado. Y después hay un 40% aproximado de gas que llega al mercado que viene de campos que son solamente de gas libre, o sea, que no producen crudo. Entonces sí, sigue habiendo una importante, lo que ocurre en el negocio del crudo termina afectando también al negocio del gas, al mercado del gas en Venezuela. Es decir, que todo lo que está afectando en este momento los campos petroleros está afectando el 60% de la producción de gas. Todo lo que tiene que ver con las fallas en la energía en muchos de ellos, todo lo que tiene que ver con las faltas de mantenimiento y con la ausencia, incluso la paralización de muchas de estas actividades. Así es. En medio de todo esto, quisiera saber la demanda nacional de gas, efectivamente, ¿cuál es en este momento? Mira, la demanda de gas metano, que es el gas que va al sector industrial, eléctrico, residencial, inclusive vehicular, estamos alrededor de 1.200, 1.430, cerró al final del año la producción promedio.
pero estamos hablando de que en el año 2017 teníamos el doble, ¿no? Y si uno va más atrás, y estoy hablando del mercado interno, pero cuando hablamos de la producción de gas total, que incluye uso tanto en el mercado interno como mercado inyección de gas y también y también donde se contabilizan las pérdidas, pues la caída de producción entre 2016 y 2020 aproximadamente es una caída del 45%. O sea, y ha pasado varias cosas. No es que, o sea, ha ocurrido que las plantas eléctricas han dejado de consumir gas porque sus plantas han empezado a salir fuera de servicio. Estamos hablando de que el sector de Guayana, las empresas del Estado que están ahí, pues no están consumiendo gas, muchas están paralizadas. Entonces la demanda de gas ha caído. Además que, bueno, hay menos personas, todo lo que nosotros sabemos. Entonces la demanda de gas se ha encogido y al final es una demanda que está ahí, que en cualquier momento pues el mercado va a empezar a volver a pedir gas. Entonces también la demanda de gas se ajusta al mercado. Venezuela no exporta gas. No es que los excedentes de gas que no se consumieron se pueden exportar. La diferencia del mercado del crudo, del mercado de gas, es que el productor de gas no va a producir más de lo que necesita el mercado, sobre todo que en el caso venezolano no hay manera de exportar ese gas, no excedente. En este caso, quisiera consultarle casos como de éxito como los que ha tenido Colombia y que ha hecho diferente a lo que se hizo en Venezuela. Y esta falta o estas fallas para poder exportar gas en el país, bueno, ameritan de una cantidad de obras de infraestructura que en este momento quizá serían mucho más costosas. Mira, en Venezuela, que yo conozca en todos estos años que tengo trabajando, ningún operador de gas ha ganado dinero en este negocio. Este es un negocio que se ha convertido como en labor social de las empresas petroleras, ¿no? Y ha sido un dolor de cabeza. Y eso yo creo que es la diferencia de lo que ocurre aquí que lo que ocurre en otros sitios. Capaz, durante mucho tiempo fuimos un país petrolero donde el negocio de gas quedaba rezagado, era la cenicienta, y lo que vemos hoy en día es que el negocio del gas a nivel mundial va a ser el energético de la transición. Las grandes empresas petroleras ya no quieren invertir en grandes proyectos petroleros, quieren invertir en proyectos de gas natural, quieren que el gas natural dé un mayor relevancia, que el gas natural desplace los líquidos como el diésel, como el fuel oil, como la gasolina, en la manera en que nosotros nos movemos, ¿no? Venezuela sigue consumiendo muchísimo diésel en generación eléctrica, eso no se justifica hoy en día. Lo vemos con la escasez de gasolina que hemos vivido durante estos últimos meses, el negocio del gas como ha tenido un resurgimiento. La gente está volviendo a instalar sus bombonas de gas vehicular para los carros volver a usarlo, porque se dan cuenta que a la medida en que el negocio de la gasolina, la gente no pague por la gasolina, la gente no va a usar gas natural. Hoy en día están usando gas natural, es porque se están dando cuenta de que se están haciendo unos ahorros importantes. Entonces, en la medida en que hay una liberalización de precios de todos los energéticos en Venezuela, desde electricidad, diésel, GLP, gasolina, diésel, el gas natural no va a poder competir. El gas natural es negocio cuando desplaza esos combustibles y eso ha sido el éxito de los demás países de la América Latina. Aquí no es un tema de que vamos a producir más, no es un tema de que, es un tema de que cómo remuneras el gas natural a quien hace las inversiones. Es así de sencillo. Básicamente sería este el tema. Ahora, en cuanto a lo que es la posibilidad de exportar, ¿qué necesitaríamos en materia de infraestructura? Hay infraestructura. Venezuela importó gas desde Colombia por un gasoducto binacional construido por PDVSA en 6 meses, en el año 2007 hasta el 2012. Eso fue un gasoducto que construyó el expresidente Uribe y el presidente Chávez. Y eso da muestra de que a veces puedes tener muchas diferencias ideológicas con tu vecino, pero cuando se refiere a hacer negocio hay que tener la cabeza fría, hay que ser pragmático. Colombia hoy en día está necesitando gas natural, se está planteando traer más gas natural importado, pero ellos jamás van a mirar a Venezuela como una fuente de suministro. Cuando el convenio fue de que Venezuela exportaría gas a partir del año 2012 y estamos ya casi a 10 años de eso y todavía no se ha enviado la primera molécula. Es posible de que esa infraestructura se vuelva a usar y es necesario de que el privado que se vaya a invertir en Venezuela tenga incentivos. O sea, nadie se va a meter en Venezuela si después le van a pagar en bolívares con 3 meses de retraso, ¿no? Tiene que haber incentivos y una manera de incentivo para iniciar es, bueno, trata de vender el gas en donde te lo puedan pagar bien, porque hoy una cosa que pasa en Venezuela hoy en día, salvo casos muy puntuales, nadie puede pagar lo que vale el gas natural. O sea, uno ve los precios de gas natural en Perú, en Brasil, en Colombia,
y aquí no hay ninguna empresa que pudiera pagar ese precio de gas natural sin un impacto en su producto final, ¿no? También aquí hay un tema de Venezuela, es que tenemos tantos problemas que si las empresas hoy en día empezaran a pagar por lo que cuesta la energía, pues capaz la harina de trigo, la harina de maíz costará el doble de lo que cuesta, ¿no? Entonces aquí todavía estamos en pañales en ese tema y yo creo que esto algo tiene que dar progresivo, pero yo sí creo que exportando excedentes mientras el mercado lo permita. Yo no veo las plantas eléctricas volviendo a funcionar como funcionaban hace 4 años en el próximo año ni 2 años. Se requieren grandes inversiones, inclusive se plantearía que el sector eléctrico también pase a manos privadas. En esa medida el privado con la tarifa eléctrica pues puede voltearse y pagarle al productor de gas. Hoy en día tenemos un mercado donde el monopolio lo tiene PDVSA y PDVSA prácticamente le asigna gas a todas las empresas del Estado que son las consumidoras de gas. Así el negocio de gas no va a funcionar. Bien, le agradezco. De abril. Así llegamos al final de Noticias Globovisión Economía por la tarde de hoy. Recuerda, como siempre, en nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. En Instagram nos van a ubicar como gb-